su hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, gracias te damos por este día nuevo que tú nos das. Gracias por una oportunidad más que tenemos para acercarnos delante de ti. Gracias porque hoy podemos nosotros, Señor, venir confiadamente ante ti, a adorarte y a exaltarte. Recibe nuestra alabanza. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle te amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, sabe que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, sabe que mi corona es estar junto a ti. Saber que mi corona está junto a ti, Señor.
Este momento es parte del tiempo que nuestro corazón ha anhelado en lo profundo. Nuestra alma, Señor, te anhela, nuestro ser te desea. Hoy queremos tomar de la fuente de agua de vida, Señor. Eres tú. Hoy queremos estar a tus pies, escucharte, estar a tus pies y simplemente estar contigo, Señor, y disfrutar tu presencia, disfrutar tu compañía, simplemente disfrutar de tu abrazo, simplemente disfrutar, Señor, de tu presencia en nosotros, tu presencia en nuestra casa, tu presencia en este momento, en este instante. Gracias. Tu presencia, anhelo tu presencia, necesito tu presencia. Yo deseo tu presencia. En ti descanso, en ti reposo, Señor, y en ti mi alma hoy descansa. Descansa en tu Creador, descansa, alma mía, reposa en Él. Gracias, Señor. Eres tú. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es esa junto a ti. Saber que mi corona es esa junto a ti, Señor. Saber que mi corona está junto a ti. Asombrado ante la grandeza de tu gloria,
Buenas noches, Casa de Restauración Familiar. Dios les bendiga. Amados hermanos, es un placer para mí poder estar con ustedes nuevamente con el propósito de compartir la palabra de Dios en esta noche. Una vez más, les pido excusas por no mostrar el rostro, pero como ustedes saben, mi familia y yo estamos sirviendo en un lugar donde es prohibido predicar el evangelio, y el hecho de que aparezcamos en las redes sociales podemos tener algunos problemas a la hora de regresar al país donde Dios nos ha mandado a servirle. Así que bueno, no importa. Aunque no pueden ver mi rostro, pueden escuchar lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, y también ver unas diapositivas que quiero que ustedes las puedan ver mientras aprendemos en esta noche lo que el Señor ha puesto en mi corazón. En esta noche vamos a hablar sobre la oración que es una arma, digámosle así, para poder tener en cuenta a la hora de comunicarnos con Dios o pelear contra aquellas situaciones que vienen contra nuestras vidas. Es un regalo de Dios el poder comunicarnos con Él, el poder hablar con Él. Cuando hablamos de la oración, decimos que orar es hablar con Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos la importancia que tiene la oración para nosotros como cristianos. Por eso la oración es algo sumamente importante para todos y cada uno de los creyentes. Y en esta noche el Señor nos quiere recordar eso, nos quiere recordar la importancia de la oración. Y si tuviera que ponerle título al mensaje, sería La oración según Jesús. Y para mirar exactamente qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche sobre la oración, entonces les invito a que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Vamos a mirar exactamente qué es lo que el Señor nos quiere o enseñar o recordar a través de este pasaje sobre la oración. Así que les invito a que leamos Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren lo que dice aquí, necesidad de orar, es una de las que vamos a estar hablando. Esta palabrita es bien importante, pero dice siempre. Y la otra palabrita es no desmayar. Jesús está enseñando algo a sus discípulos y a todos los oyentes que están a su alrededor. Y él quiere enfatizar sobre la oración. Y dice así, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. En esta noche, Señor, te damos gracias porque tenemos el privilegio de adorarte, de exaltarte, de cantar a ti, pero también de orar, de hablar contigo. Señor, y ahora te pedimos que por medio de tu palabra, que nos enseñes, Dios, que nos recuerdes, que nos animes, y que en este tema tan importante, Señor, sobre la oración, que nos inspire, Señor, para que podamos hacer actos, mi Dios, donde la oración sea importante en la vida cotidiana. Guíanos, Dios, y háblanos a través de tu palabra.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les venía diciendo, la oración es un regalo de parte de Dios. Y en esta historia que dice la Biblia en el versículo 2, que es una parábola que el Señor quiere enseñarnos, en el versículo 1 dice la necesidad de orar. Es una de las cosas importantes de esta parábola. Pero también hay la palabra siempre. Y la tercera palabra que vamos a enfatizar es no desmayar. Entonces comencemos a ver qué es lo que es la oración según Jesús. Comenzando el versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí en rojo tengo resaltado necesidad de orar. Veo que para Jesús, para el Maestro, para nuestro Señor, la oración era una necesidad. La oración se convirtió en el Maestro en algo necesario de hacer todos los días. Y cuando pienso en algo que es necesario, entonces me llevo a preguntarme qué cosas son necesarias para el ser humano, qué cosas son necesarias para ti o para mí, qué cosas serían necesarias para la vida de las personas. Y cuando entonces me pongo a pensar qué es necesario para nuestra vida, para nuestra subsistencia, entonces tendría que pensar en el agua. El agua es algo necesario para que tú y yo podamos vivir. Si no tomamos agua, muy probablemente nos vamos a deshidratar, vamos a enfermar y muy probablemente hasta durante algún tiempo vayamos a morir, porque el agua es algo necesario para la vida del ser humano. ¿Qué más es necesario para la vida del ser humano? La comida. Posiblemente estás viendo aquí esta bandeja paisa o tal vez estos frijoles con huevo. Delicioso comer. Pero la comida no solamente es para disfrute, no solamente es para que podamos gozarnos de comerla, sino que la comida es algo necesario. Es necesario comer para alimentarnos. Es necesario comer para sobrevivir, para fortalecernos. El agua, la comida son cosas necesarias. Esta otra foto que ven allí es de un hombre que está en estos momentos con oxígeno. El oxígeno es algo también necesario para poder vivir. Si nosotros no tuviésemos oxígeno, entonces moriríamos. Ahora es muy fácil ilustrarlo con el COVID, porque según los expertos, el COVID es una enfermedad que ataca los pulmones, que quita el aire, que hace que el oxígeno sea necesario. Y muchas personas que mueren es a falta de o máquinas que sean conectadas con oxígeno, o etcétera, o que el cuerpo no responde para adquirir el oxígeno necesario. Son tres cositas que elegí para decir que son cosas muy necesarias para la vida humana. Pero cuando hablamos acerca de la oración, es que la oración posiblemente tú puedes vivir, o sea, tú no mueres físicamente, pero cuando hablamos de la oración para la vida espiritual es necesaria. Quiere decir que muy probablemente que si tú como cristiano no oras, posiblemente te deshidrates, que si tú no oras, posiblemente vas a tener problemas de fortaleza espiritual, que si tú no oras, te faltará el aire, espiritualmente hablando. Así como tu cuerpo necesita agua, necesita alimento y necesita oxígeno, tu espíritu necesita la oración. ¿Y por qué lo decimos? Porque Jesús lo está enseñando en este pasaje. Dice, también les refirió Jesús una historia, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús veía la oración como una necesidad. ¿Y por qué decimos que la veía como una necesidad? Para Jesús fue muy importante orar. En Marcos capítulo 1, versículos 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En las madrugadas, el maestro se apartaba a orar. Jesús tenía como parte fundamental la oración. Era necesario orar para él. Fuese que fuera a escoger a los discípulos que le iban a acompañar en su ministerio, oraba antes de escogerlos.
O si iba a pasar por un momento difícil, oraba antes de pasar por ese momento. Si necesitaba guía de parte de Dios, oraba para recibir la guía. O sea que era necesario para Jesús la oración. Pero no solamente en las mañanas, en las madrugadas. Mire lo que dice Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Madrugadas, tardes, noches. Jesús nos ilustra que lo que él está diciendo acerca de esta historia, de esta parábola, era una realidad en su vida. La oración es una necesidad. Y él quiere que tú y yo veamos la oración como una necesidad, que podamos entender de que la oración la necesitamos todos los días, así como el oxígeno, así como la comida, así como el agua. Porque la oración es lo que nos va a fortalecer en nuestra relación con Dios. La oración es la que nos va a ayudar a escuchar qué Dios quiere para nosotros, para mi vida, para mi familia. La oración no solamente es para yo hablar a Dios, la oración también es para que Dios me hable a mí. Y cuando no tenemos una comunicación con Dios, entonces vamos a tener problemas, tropiezos, situaciones de, de confundirnos, de confusión, donde no vamos a tener claro qué es lo que tenemos que hacer para Dios. Entonces, la historia o la parábola Jesús la quiere contar comenzando con eso, que la oración es una necesidad. Amado hermano, amada hermana, amigo que me escuchas, ¿es una necesidad para ti orar? ¿Hay un anhelo en tu corazón de que quieras orar todos los días, que quieras buscar el rostro de Dios? Ojalá que sí. Pero si no, entonces es hora de poderle decir al Espíritu Santo que nos dé hambre, que nos dé sed, que nos den ganas de orar, de hablar con Dios, de separar tiempo todos los días para hablarle, para escuchar su voz. Jesús comienza esta parábola enseñándonos que la oración es una necesidad. El versículo 2, ahí comienza lo que es la parábola, lo que es una historia con el propósito de enseñarnos algo espiritual. Mire lo que dice el versículo 2. Entonces él quiere enseñar que la oración es una necesidad para que lo hagamos siempre sin desmayar. Y empieza la historia. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es interesante que en la historia que el Señor Jesús estaba narrándole a los discípulos, quiere ilustrar que la oración es parecida a esta historia y habla de un juez. Y cuando hablamos de un juez, es una persona que tiene autoridad, es una persona que tiene la responsabilidad de hacer justicia a aquellos que viven bajo su cuidado, su jurisdicción. O sea que Jesús está diciendo de que la oración es importante y que por eso quiere ilustrarlo con esta historia. Entonces habla de un juez. Recuerden, un juez tiene autoridad y tiene la responsabilidad de hacer justicia. Es lo que dice la parábola. Pero también habla el versículo 3 y dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces vemos que por una parte esta historia tiene el personaje de un juez y pero por el otro lado tiene el personaje de una viuda. Un juez que es autoridad, que rige justicia, pero una viuda que representa la vulnerabilidad, que representa la necesidad. Así que Dios está, o en este caso Jesús, está tratando de insinuar que la oración tiene dos clases de personas. Una persona que es autoridad, que rige justicia, que trae juicio, que trae orden, y hay otra parte de la oración que es que una persona que es vulnerable, que tiene necesidad. Y en este caso, estos dos personajes tienen una relación. Miremos lo que dice el versículo 4. O el versículo 3 sigue diciendo, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando está la viuda y está el juez, entonces esa situación hace que ambos tengan una relación de súbdito con el juez o la persona que está siendo atormentada con la persona de autoridad,
pero eso hace que haya una conversación, que haya una relación, que haya una comunicación, porque dice la parábola que la viuda venía al juez diciéndole, hazme justicia de mi adversario. La viuda sabía que en ese pueblo la persona directamente implicada para hacerle justicia es el juez. Y ella conociendo esto, entonces iba al juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Quiere decir que estos dos personajes se necesitan en esta historia, uno para hacer justicia y el otro para pedir justicia, uno para ejercer sus responsabilidades y el otro para pedir en su vulnerabilidad, en su necesidad. Entonces el Señor Jesús está diciendo que así es el reino de los cielos, que hay un Dios que tiene autoridad, que hay un Dios que rige justicia, pero que también está el ser humano que tiene su necesidad, que es vulnerable, pero que en esta situación el ser humano, el que es vulnerable, debe venir a Dios, debe venir sabiendo que en Dios hay autoridad, hay soberanía, hay poder. Está el hecho de que Él puede traer justicia. Entonces, cuando hablamos acerca de que la oración es una necesidad, es real, pero también podemos decir que la oración es una disciplina. ¿Por qué? Porque nos dice que orar siempre. Quiere decir Jesús que para Él la oración no solamente debe ser una necesidad, sino que la oración debe ser una disciplina, porque habla de la palabra siempre. Cuando hablamos acerca de esto, entonces hablamos acerca de algo bien especial y Él quiere ilustrarlo en la parábola. Miren lo que dice el versículo 4. Y Él no quiso por algún tiempo, hablando del juez, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En esta parábola, el Señor Jesús está ilustrando que alguien tiene autoridad, poder para ejercer justicia y orden. Y por el otro lado está la persona necesitada y vulnerable que necesita ser escuchada para solucionar sus problemas. Y que en el mundo actual también se da. Está Dios, que tiene autoridad y poder, pero también está el hombre que necesita la ayuda. En este pueblo estaba este juez, que era un juez que no tenía temor de Dios, pero tampoco respetaba al hombre. La motivación de este juez para hacer justicia lo vemos aquí en el versículo 5. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Su motivación para hacer justicia a la viuda era que esta viuda estaba haciendo molestia, estaba siendo intensa, estaba haciendo una piedra en el zapato para el juez. Y eso fue lo que lo motivó a él a cambiar su postura en cuanto a hacer justicia o no hacer justicia. Es lo que ilustra en este caso esta parábola. Pero Jesús quiere decirnos algo especial y dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Cuando Jesús está enseñando la parábola, está diciendo que la motivación del juez injusto era errónea, porque la viuda era molesta. Pero cuando Jesús la narra, en el versículo 6 llama la atención que él dice, ¡hey! Escuchen lo que dijo el juez injusto. Escuchen bien atento o bien atentos que el juez injusto le hizo justicia a la viuda. Y Jesús lo que quiere llamar la atención es que a lo último de cualquier cosa se hizo justicia. La viuda se devolvió a su casa, que ella recibió lo que ella necesitaba. Con las motivaciones equivocadas, sí, pero al fin y al cabo se le hizo justicia. Porque ella fue al lugar correcto a pedir justicia. Era la autoridad, era la persona correcta para que le hiciera justicia. Y Jesús lo que nos quiere enseñar es que de igual forma como en esta parábola, ella fue al lugar correcto, nosotros, tú y yo, debemos ir al lugar correcto a pedir la justicia, a pedir sanidad, a pedir un milagro, a pedir amor, a pedir cualquier cosa que tú necesites. Entonces, está hablando acerca de que
Dios estará allí como estuvo este juez. Pero hay una gran diferencia que nos da en el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Jesús le dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Y después dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El mismo Jesús está diciendo que este juez injusto le hizo justicia a la viuda, aunque fue con la motivación incorrecta, pero lo hizo. Y entonces Jesús les dice a los discípulos o a los oyentes, o te dice a ti y a mí, si ese hombre malo le hizo justicia a esta mujer, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y mire lo que dice el versículo 8, que es la respuesta a esa pregunta. Dice, os digo que pronto les hará justicia. La motivación de Dios no es la motivación del juez injusto. La motivación del juez injusto, recuerde que fue, esta viuda me es molesta, por eso le voy a hacer justicia. Pero la motivación de Dios es amor. Lo que Dios quiere es responderte a tus necesidades, a tus clamores. Dios quiere responder a tus oraciones porque te ama. Porque Él dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Porque tú eres escogido de Dios. Porque Dios te ha llamado a que hagas parte de su familia. Él te ama, hermano. Él te ama, hermana, amigo y amiga que me escucha. Dios te ama. Y si Dios quiere que ores a Él, que vengas y clames a Él, es porque Él está disponible para ayudarte en tu necesidad. Así que Jesús está enseñando esta parábola con el fin de hacer contraste de que si una persona injusta puede hacer justicia por molestia, ¿cuánto Dios no hará justicia? ¿Cuánto Dios no hará lo que sus escogidos piden a Él día y noche? Y Jesús dice, ¿se tardará en responderles? Y Él mismo responde, no. Hermano, hermana, la buena noticia de hoy es que Jesús te dice que no va a tardar en responderte esa necesidad que estás teniendo en estos momentos. Que si tú vienes con fe, clamando a Él, pidiéndole que te sane, Él te va a sanar. Que te bendiga, Él te va a bendecir. Que provea tu necesidad, Él lo va a proveer. Pero lo más importante es que podamos entender de que es al lugar correcto, a la persona correcta que le debemos pedir. Y ese es Dios. Y confiar que la motivación de Dios para bendecirte y para hacerte justicia y para hacer lo que necesites, su motivación es amor, porque Él te ama. Tengo 2 hijos y cada vez que ellos vienen a mí y me piden algo, yo trato al máximo de complacerles, de darles, de bendecirles. Si tú eres padre de familia, entiende lo que estoy diciendo. Porque solamente el hecho de ser mis hijos, quiero que ellos se encuentren bien, que se la gocen. Pero ellos vienen y cuando ellos vienen a pedirme, ¿saben por qué vienen? Porque ellos confían que yo tengo o los recursos o la forma de darles lo que me están pidiendo. A veces no los tengo, pero aún así ellos tienen confianza y fe de que viniendo a su papá va a hacer algo por ellos. Ahora Dios que tiene todo para ayudarte, para ayudarme a mí. Tenemos que confiar que orando es que podemos obtener algunas cosas que no podríamos obtener de otra manera. Por eso Jesús está enseñando, la oración para Jesús es una necesidad, como el agua, como el alimento, como el oxígeno. Pero también Jesús nos quiere ilustrar que la oración es una disciplina, porque dice que orar siempre. Miren aquí lo que dice, clamar a Él día y noche. La oración debe convertirse en nosotros como una disciplina. Cuando hablamos de la palabra siempre, estamos hablando de tiempo. Podemos hablar de por las mañanas, por la noche, al mediodía, en la madrugada. Siempre que nosotros tengamos la convicción de que en cualquier momento que oremos a Dios, que hablemos con Dios, Dios nos va a escuchar, nos va a responder. Jesús lo practicaba en las madrugadas, en la noche, en cualquier momento, sabiendo que Dios lo iba a escuchar, que Dios iba a responder su oración.
Hermanos, la oración es una necesidad, pero la oración es una disciplina. Cuando hablamos de siempre, no solamente con el tiempo, en las mañanas, al mediodía, por la noche, cada uno escoge en qué momento va a orar, pero sí debemos tenerlo como una disciplina, que podamos saber de que todos los días debemos sacar tiempo para hablar con Él. Todos los días Él está esperándote como una cita divina, donde quiere hablarte, quiere mimarte, quiere responderte. Pero cuando habla la palabra siempre, no solamente se refiere a tiempo, sino que ores a Dios cuando tengas problemas, ores a Dios cuando estés feliz, ores a Dios cuando estés agradecido, ores a Dios cuando las cosas vayan bien, cuando las cosas vayan mal, que ores a Dios cuando alguien se enferma en tu casa, que ores a Dios cuando alguien tiene problemas, que ores a Dios cuando discutas con tu esposa, que ores a Dios cuando tus hijos no te hacen caso. Siempre. Y cuando tenemos eso en cuenta, entonces sabemos que la oración puede ser una respuesta bien bonita a la necesidad que tenemos. He aprendido desde muy joven en el Señor que cuando alguien está enfermo y me dice que está enfermo, que tiene una enfermedad, lo que yo he aprendido es, venga, oremos, porque he aprendido a que la oración debe ser una disciplina. Y una disciplina es, si yo veo a un enfermo, oro por él. Esa es mi disciplina. Ese es mi hábito, esa es mi costumbre. Lo volví una disciplina. Ojalá que tú, ojalá que cada uno de nosotros podamos saber de que la oración debe convertirse en una disciplina para usarla en todo momento y en cualquier circunstancia. También, cuando habla de la palabra sin desmayar, podríamos decir que entonces la oración es una solución, porque no solamente es una necesidad, la necesidad de orar siempre sin desmayar, entonces es una necesidad, pero cuando hablamos acerca de que es una disciplina, porque lo hacemos siempre y lo hacemos sin desmayar. Sin desmayar quiere decir que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer hasta hallar una respuesta. Y cuando hablamos de la oración, podemos decir que la oración es una solución al problema que tenemos. Y yo diría que es la mejor solución. Porque en ocasiones nosotros buscamos la solución a nuestros problemas en otras cosas. Necesitamos dinero y a veces buscamos en lo que llamamos a veces pagadiario o gota a gota. Y puede ser una solución, pero no es la mejor solución. La mejor solución para tu problema, para mi problema, es la oración. Porque el Señor sabe cómo suplir. El Señor sabe cómo sanar. El Señor sabe cómo restaurar. El Señor sabe cómo consolar. Cuando lo hacemos en nuestras propias formas, podemos solucionar el problema. Pero una mejor solución es a través de la oración, a través de la comunión con Dios. Entonces el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Termina la parábola o termina el versículo, el pasaje diciendo esto, hallará fe en la tierra. Jesús nos dice hoy que la oración es una necesidad, como el agua, como la comida, como el oxígeno, que la oración es una disciplina para hacerlo siempre y en cualquier circunstancia, pero que la oración es una solución. Y para mí, la mejor solución. Por eso vale la pena orar y orar y orar hasta que algo suceda. Como la foto cuando Moisés habló con Dios y Dios le dijo, bueno, tú tienes mi autoridad para poder salir de esa persecución de los egipcios, perdón. Y la oración que hizo Moisés fue la solución para que pasaran el mar en seco. Dios en esta noche te está diciendo, me está diciendo, que convirtamos la oración en un tesoro preciado. Tal vez ya lo tienes, pero tal vez necesitamos fortalecer ese tiempo de oración. Tal vez que lo veamos como eso que fue para Jesús. Y si para Jesús fue una necesidad, que Él era el Hijo de Dios, que no tenía pecado, hermano, ¿cuánto más para ti y para mí debe convertirse en una necesidad, en una disciplina, en una solución a cualquier problema que enfrentemos? Por eso, no puedo dejar pasar el momento para decirte que como misionero que soy, tal vez debemos también ver que la oración es la necesidad de orar por las naciones. ¿Una necesidad de qué? Orar por las naciones.
Orar también es para hacerlo siempre, no a veces, o no en las convenciones misioneras, pero que constantemente estemos orando para que otros vengan a los caminos del Señor. Pero también la oración como una respuesta, yo podría decir que hagamos la oración OAS. Estas siglas de OAS, OHAS, es un acróstico que podríamos decir orar hasta que algo suceda. Tú y yo estamos llamados no solamente a orar como la necesidad, no solamente a orar siempre, sino que a orar con fe, porque el versículo final del pasaje dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, que nuestra comunión con Dios nos lleve a enamorarnos de Él, a saber que Él puede hacer todo por nosotros, que nada es imposible para Él. Y esa fe nos llevará a tener experiencias maravillosas para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, pero también para dar luz a otras personas y que ellos también puedan usar la oración como la respuesta a sus necesidades. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que, por favor, podamos tener la oración como Él la tenía, según este pasaje, como una necesidad, como una disciplina y como una solución a los problemas y a las situaciones difíciles. Oremos. Señor Dios, te damos muchísimas gracias por este pasaje. Dios, gracias porque Jesús no solamente nos enseña sobre la oración, sino que nos hizo fácilmente, Señor, la tarea de modelarnos que para Él la oración fue una necesidad, que para Él la oración fue una disciplina, que para Él la oración fue una solución o fue la mejor solución en todos los casos. Señor, te damos gracias porque esto no solamente es mera palabra, sino que tu Hijo Jesucristo nos lo enseñó. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro Padre bueno, que tú eres quien nos ama y que si un juez malo que no tiene temor de Dios ni respeto por los hombres, fue capaz de hacer justicia porque una persona, una viuda, insistió e insistió. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros debemos ser osados en hablar contigo y pedirte, sabiendo que nos amas y que tu motivación de bendecirnos, de respondernos, de ayudarnos, la tenemos siempre por tus promesas. Señor, tu palabra dice que toquemos a la puerta que tú nos abres, que pidamos que tú nos das, que clamemos que tú nos respondes. Y en eso descansamos en esta noche. Yo te pido que en el nombre de Jesús bendigas a los que están viendo, Señor. Padre Santo, que en el nombre de Jesús escuches su petición, su necesidad, pero sobre todas las cosas, Señor, que en la oración personal se vuelva una herramienta bien importante en sus vidas de relación contigo. Señor, necesitamos hacer de la oración el tesoro más preciado porque es la forma de comunicarnos contigo y la forma de adquirir victorias, Dios. Ayúdanos a hacer de la oración una necesidad de todos los días, Señor. Siempre, constantemente. Por eso que se vuelva una disciplina en nuestras vidas. Y por tercero, Señor, que lo veamos como una solución a cualquier circunstancia que enfrentemos en el mundo. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer poder estar con ustedes, así que les estaré viendo en otra ocasión. Dios les bendiga. Hasta pronto. Amor es familia, la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos.